Dulces sueños, primer hombre. Hombre de un arco. Capítulo 14. Resumen. Vertedero de tradiciones del Edén. Texto del capítulo. Si tuviera que describir el cielo con una sola palabra, diría que era bueno. No solo bueno, sino bueno con G mayúscula. Todo en este lugar era bueno. La arquitectura, las calles, los edificios, el aire, las aceras, las tiendas y la gente, y por Dios, qué buena gente era. Sonreían, charlaban y reían, y era tan real. No había malicia oculta, ni odio oculto, ni deseo reprimido de dañar, manipular o subyugar. Todo era real. Todo era bueno. No solo eso, sino que la misma bondad que los ganadores compartían entre sí también la compartían con él. Lo recibían con sonrisas, apretones de manos corteses y, a veces, incluso abrazos. Estaban genuinamente felices de verlo allí, entre ellos, y todo parecía tan maravilloso y genuino que a veces tenía que contener las lágrimas de gratitud. Este lugar le recordaba a la tierra. No a la tierra real, sino a la de sus recuerdos, compuesta de cosas, personas y lugares que atesoraba. Cosas que lo impulsaban a seguir adelante cuando aún era un pecador en ese pozo maldito. Sintió un escalofrío recorriendo su columna. Solo después de llegar al cielo se dio cuenta de lo equivocado que estaba el infierno. Violencia pandillera en cada calle, drogadicción desenfrenada en cada esquina y horrores verdaderamente indescriptibles ocurriendo a puerta cerrada. Sin embargo, nadie lo consideró malo. No, entre los pecadores se animaba a entregarse a esa vida miserable. ¿Por qué intentar contenerse o superarse cuando ya se está en el infierno? Dios ya vio tu alma y la consideró merecedora del castigo eterno, así que ¿para qué intentarlo siquiera? Suspiró. Esa forma de pensar lo había llevado a cosas horribles más de una vez. Había una buena razón por la que a los pecadores no se les permitía entrar en Ciudad Imp, ni en ningún otro lugar habitado por nacidos del infierno. Negó con la cabeza. No, ya eran suficientes recuerdos terribles por hoy. Por suerte, tenía algo que lo ayudaría a distraerse de todos esos pensamientos desagradables. Detuvo su paseo y echó un vistazo a su destino final. Un museo. No era vasto ni grandioso comparado con otras superestructuras del cielo, pero aún así era el museo más grande que jamás había visto. El estilo arquitectónico era más propio de una iglesia gótica o de un gran palacio real. La señorita Emily le contó muchas cosas sobre este lugar. Si bien había muchos otros museos en el cielo, el que tenía delante tenía un dueño particularmente interesante. Metatrón, arcángel del conocimiento y escriba de Dios. Además, hermano mayor de Lady Emily. Según ella, cada arcángel poseía una especie de dominio que gobernaba en nombre de Dios. Esto significaba que cada uno poseía habilidades únicas, exclusivas de él. Rafael podía curar todas las enfermedades y heridas, Uriel dominaba el cosmos y el mundo material, Jofiel podía ver el interior de las almas, etc. La única excepción era Miguel. Él era el más parecido a Dios y, con suficiente deseo y práctica, podía replicar lo que sus hermanos hacían. Emily bromeó diciendo que, si él quería, podía quitarle el puesto de portador de la alegría. La imagen mental de ese gigantesco caballero plateado con alas de fuego y espada llameante actuando de la misma manera tierna y alegre en que actuaba Emily era a la vez divertida y sorprendente. Respiró hondo y dio el primer paso hacia el museo. Una vez dentro, se maravilló ante el gran salón en el que se encontraba. Este museo no se regía por la ley natural. Miró hacia arriba y no pudo ver el techo. Miró a su alrededor y vio que nadie le prestaba atención. Luego observó las estatuas doradas, colocadas alrededor del vestíbulo de entrada, que representaban diversas culturas a lo largo de los siglos, cada una tan maravillosamente elaborada que fácilmente podría confundirlas con seres vivos. Caminaba de una estatua a otra, leyendo las descripciones escritas en las tablas de piedra cercanas. Los textos eran breves, pero bastante descriptivos. En resumen, había sido una experiencia agradable hasta el momento. Pero entonces oyó una voz. Disculpe. Se giró y vio lo que al principio confundió con un ser humano que, de alguna manera, se había perdido en el cielo. Vestía un suéter negro de cuello alto y una falda morada oscura. Cabello corto y oscuro, y piel blanca y pálida. Un rostro delicado, que encarnaba dignidad y gracia. Un poco más baja que él. En definitiva, una mujer humana, si no fuera por algo simple. Sus ojos. No tenían pupilas ni iris. Los miró y eran como el cielo nocturno impoluto. Constelaciones de galaxias lejanas en su esclerótica azul oscuro brillaban con una benevolencia alienígena.
Junto con su rostro, ya de por sí bonito, sus ojos la hacían simplemente, indescriptiblemente hermosa. Su voz melódica le habló. Soy Josepine y trabajo como guía aquí. No pude evitar notar que estaba completamente solo, y aunque la soledad no tiene nada de malo, explorar todo este museo sin ayuda sería una tarea ardua. Por eso, deseo acompañarlo en su búsqueda de las maravillas del pasado. Si le parece bien, señor, si algo era absolutamente cierto sobre él, era que era un tipo bastante torpe en lo que se refería al sexo opuesto. Incluso en el infierno, donde cosas como la vergüenza y la consciencia eran un lejano recuerdo, aún se las arreglaba para tropezar con las palabras y hacer el ridículo. Ahora, sin embargo, estaba en el cielo. Superó muchas dificultades para llegar a este punto, y estas mismas dificultades sin duda lo forjaron en un hombre más seguro y apuesto. Así que, eso significaba que lograría causar una buena primera impresión en esta cautivadora doncella, ¿verdad? Bien. Tosió en su puño y se arregló el traje. Percival, señora. Percival Carroll. Es un placer conocerla, señorita Josepine, extendió la mano y se encogió por dentro. ¿Qué clase de rufián sin educación intenta estrecharle la mano a una dama noble hoy en día? Por suerte, ella le dedicó una risita encantadora y le estrechó la mano sin comentar nada sobre su falta de etiqueta. Planeaba encontrarme con alguien hoy, pero me dijo que no podía venir, así que me encantaría estar en su compañía, señorita Josepine. A decir verdad, se sentía extraño al volver a usar su nombre y apellido, después de cientos de años de llamarse Sir Pentious. Como si, tras 100 años de pesadillas llenas de delirios de grandeza, volviera a ser él mismo. Era un alivio, y una lucha, en otros casos. Aún intentaba contextualizar lo que tenía que hacer en el infierno, o mejor dicho, lo que sentía que tenía que hacer en el infierno. Una punzada de culpa lo invadió y desapareció en cuanto Josepine sonrió y aplaudió. Me alegra mucho oírlo, señor Carroll. Dijo, y para su sorpresa, era sincera. Sígame, por favor. Conozco el lugar perfecto para comenzar su viaje en este magnífico museo. Así lo hizo. Mientras caminaban entre las numerosas exhibiciones, no pudo evitar notar lo vacío que estaba todo el lugar. Entonces recordó. El cielo aún lloraba las vidas que perecieron en la batalla por el hotel. Algunas fueron aniquiladas por su mano Jordan. Fue una experiencia aleccionadora. Aquellos exorcistas, percibidos como máquinas de matar insensibles, eran más humanos de lo que él, o cualquier otra persona en el infierno, jamás podría imaginar. Madres, hijas, hermanas, esposas y amigas. Contra ellas luchó por el sueño de la princesa. Cuando vio por primera vez los desfiles fúnebres, con ataúdes cargados, acompañados de ángeles llorosos y triunfadores, no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. Sí, lucharon por sus vidas y por las suyas, pero ¿de verdad no había otra opción? ¿Habría sido más moral simplemente abandonar el hotel para una exterminación y reconstruirlo en otro lugar después? ¿Ese destartalado edificio realmente merecía tantas muertes? Se mordió el labio y casi le sale sangre. Fue entonces cuando Josefina se detuvo y señaló el largo pasillo que tenían delante, a cuyo lado derecho colgaban lo que parecían ser varias pinturas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Extendió los brazos y habló con tono grandilocuente, como si anunciara la llegada de un gran monarca. Mira, amigo. Historia de la creación. Aquí, en pinturas de las musas y virtudes más talentosas, se ilustra la historia de todo lo ocurrido, incluso hasta este momento. Increíble, ¿verdad, señor Carroll? No obtuvo respuesta. Señor Carroll. Percival. Se recompuso rápidamente. Mis más sinceras disculpas, señorita Josepine. Es que, me quedé absorto en mis pensamientos un momento. Ella tarareó en respuesta y se acercó un poco más. Se inclinó y lo miró directamente a los ojos, y él sintió una extraña y reconfortante sensación en el corazón. Fuiste al cielo hace poco, ¿verdad? Tragó saliva y asintió. Ella, a su vez, le dedicó una sonrisa reconfortante. Sé que todo puede ser abrumador durante las primeras semanas, e incluso después es normal tener algunos pensamientos y dudas, pero quiero que recuerdes algo, el Señor te ha juzgado. Examinó lo profundo de tu alma y vio que era buena y pura. Por eso te consideró digno, Percival. Y si el Señor te ha juzgado justo, ¿quiénes somos nosotros para dudar de él? Intentaré tenerlo en cuenta, señorita Josepine. Bien, asintió. Ahora, por favor, síganme.
Nos espera un recorrido emocionante. Asintió y sonrió para sí mismo. Había algo en Josefine que le reconfortaba el corazón y el alma. Era difícil de describir. Como si su sola sonrisa pudiera aliviarle el peso de 100 años de infierno. De hecho, era extraño, pero no era de los que se quejaban. En cierto modo, le recordó a la princesa y a su querida Cherry. Se detuvieron en el primer cuadro. No mostraba nada. La ausencia total de algo. Ni un vacío blanco, ni la oscuridad del abismo, nada en absoluto. Solo una ausencia absoluta que no podía describir porque, literalmente, no había nada que describir. Fue una experiencia presenciar tal ausencia ilustrada en el lienzo. Josefine habló. Como pueden ver, antes de que existiera algo, no había nada. Es difícil imaginar un concepto así, y aún más difícil de ilustrar, incluso para los ángeles, pero creo que nuestros artesanos lo hicieron muy bien. ¿No les parece? Le dolió la cabeza de una forma que no sabía que podía doler. Interesante, supongo. Ella rió entre dientes y comenzaron a pasar a la siguiente serie de pinturas. Al ver esta falta de algo, Lord decidió que simplemente no serviría. Así que decidió llenar el vacío con sus primeras creaciones. Eran Michael, su primer cuadro representó lo que solo pudo describir como una tormenta de fuego de una magnitud inimaginable. Los tonos rojos, amarillos y naranjas llenaban todo el lienzo. En sus oídos podía oír el crepitar lejano del fuego y en la llama podía ver muchos ojos mirándolo fijamente. Uriel. En segundo lugar, un gigante de múltiples brazos sentado sobre lo que parecía ser una montaña de algún planeta alienígena. Su cuerpo, oscuro como la obsidiana, brillaba como una estrella blanca en lugar de la cabeza. Su luz iluminaba los planetas cercanos y contemplaba las estrellas distantes. Cometas y estrellas en miniatura orbitaban el cuerpo del gigante, mientras sus muchas manos se entrelazaban en sinceras oraciones. Serapiel, en tercer lugar, una colección de formas de diversas dimensiones, hechas de luz pura. Ni una pizca de oscuridad en la verdadera forma del gobernador. En el centro de la pintura, había un cubo, rodeado de jeroglíficos incomprensibles, y en sus bordes había ojos que miraban en todas direcciones con la serenidad propia de un arcángel. Rafael, en el cuarto, solo vio alas. Todo el lienzo estaba lleno de alas de todos los colores, formas y tamaños. Lo más extraño fue que el caos de colores ante él ni siquiera le parecía desagradable. Al contrario, lo que vio ante él era una de las cosas más hermosas de la creación. Jophiel, una caja torácica flotando en la oscuridad. De los hombros surgían brazos de luz de mármol, cientos de ellos. Todos rodeaban la caja torácica y el corazón interior, que ardía de amor puro, incondicional, eterno. De nuevo, a pesar de la absoluta abstracción de lo que veía, no pudo evitar quedar cautivado por esta seductora visión. Como si, en lo más profundo de su alma, supiera que la criatura del cuadro era la encarnación del amor. Y finalmente, Luciel era la estrella más brillante y sublime. En los bordes de la pintura había otros arcángeles, rodeándola. Ninguno tenía rasgos faciales, pero aún así sintió la maravilla y el asombro que emanaban de la pintura. El cuerpo de Luciel era una estrella sencilla, pero de alguna manera destacaba entre todas las demás, tanto en belleza como en reverencia. Miró la pequeña placa dorada y vio el título de la pintura: El nacimiento de la estrella de la mañana. Lucifer, dijo, a pesar de sí mismo. En efecto, asintió Josefine, con rostro solemne y tono moderado. Puede que cueste creerlo, pero hubo un tiempo en que el architraidor fue el hijo más amado de la creación. Su entusiasmo, su sed de emociones y nuevas experiencias, su inagotable afán creativo, dicen que lo hacían simplemente irresistible. Era imposible no quedar atrapado en su alegre energía, como un planeta orbitando alrededor del Sol. Sin duda, el apodo de la estrella le sentaba de maravilla. Josefina suspiró. Pero, se detuvo y soltó una risita sin alegría. ¡Ay, Dios mío! Mírame, arruinando la historia antes de llegar al cuadro en cuestión. Ahora, sigamos, amigo. Los siguientes cuadros son aún más abstractos y abarcan una época que solo los arcángeles recuerdan y a la que pueden dar un contexto adecuado, así que mejor sigamos directo al Edén. Él asintió y la siguió, no sin antes mirar con cierta perplejidad una imagen del joven rey del infierno. En su mente aún resonaba una historia. No recordaba dónde ni cuándo la escuchó por primera vez. Quizás la leyó en el libro infantil de los nacidos del infierno. No importaba. Lo importante era el nombre y el contenido.
Se titulaba Creación del infierno y en él Lucifer era un soñador incomprendido, rechazado por el cielo por soñar demasiado. En aquel momento, lo consideró una historia tonta, pensada para niños. Pero Lucifer era real, y Lilith también. Tras conocer a Charlie y luego al propio rey, a menudo se preguntaba cuánto de cierto había en la historia. Ahora, tras ver la pintura que representaba el nacimiento de Lucifer, se preguntaba si esa historia tenía algo de cierto. Siguió a Josepine sin decir palabra, como una sombra, y mientras lo hacía, observó el cuadro que pasaban. Fiel a las palabras de Josepine, la mayoría eran bastante abstractos. Incluso vio un par de colores nuevos en los cuadros que se le olvidaron en cuanto se atrevió a apartar la mirada. Decidió no darle más vueltas. De repente, Josepine se detuvo ante un cuadro y, al mirar en la misma dirección, sintió que se le cortaba la respiración. Era lo que solo podía describir como un bosque, pero al mismo tiempo, era mucho más. Todos los colores eran mucho más vivos y brillantes, y los árboles eran altos y majestuosos, y podía ver cómo los animales caminaban juntos, depredador y presa, como si fueran uno solo. Sintió una punzada en el corazón, un anhelo. Era la primera vez que lo veía, pero conocía su nombre. La cuna de la humanidad, Edén. Dime, Percival, dijo Josepine, con la mirada fija en el cuadro. ¿Conoces la historia del Edén? Yo, tragó saliva, intentando contener las lágrimas. Sí. Lo recuerdo de memoria. ¿Pero sabes qué era realmente el Edén? No, negó con la cabeza. No lo creo, señorita Josepine. Era un lugar destinado a preparar a los primeros seres humanos para su reinado sobre la tierra primigenia. Pero, al mismo tiempo, cumplía una función secundaria. Como ya viste, los arcángeles de hoy son completamente diferentes a los arcángeles del principio. Verás, el padre amaba profundamente a sus hijos, pero sabía que, confinados en el abismo, nunca se desarrollarían más allá de su infancia. Así que, además de preparar a la humanidad para los días venideros, el Edén también debía servir como lugar de aprendizaje para los arcángeles. Los humanos son criaturas verdaderamente maravillosas, Percival. Puede que no posean la autoridad sobre los dominios individuales de la creación, pero su naturaleza siempre cambiante y en constante movimiento, junto con su capacidad natural para crear, puede elevarlos incluso por encima del más brillante cielo. Y al comprenderlos, los ángeles podrían comprenderse a sí mismos. Entonces, frunció el ceño ligeramente, murmurando para sí mismo. ¿La humanidad estaba destinada a apoyar a los ángeles? En realidad no, querido Percival, dijo con una sonrisa divertida, mientras él abría los ojos de par en par, presa del pánico, al darse cuenta de que la había oído. La relación que padre deseaba fomentar era simbiótica, si esa es la palabra correcta. Aunque parezca mentira, los ángeles y los humanos estuvieron destinados a estar juntos, alguna vez. Una vez, la pura nostalgia y melancolía con la que pronunció esa palabra. Él no pudo evitar agachar la cabeza en un silencioso lamento por el futuro que nunca llegó a ser. En silencio, pasaron a la siguiente serie de cuadros. Representaban a tres seres. Un hombre y una mujer, desnudos y durmiendo entre la hierba alta, y una bola de luz flotando en la nada. Reconoció a la mujer al instante. ¿Cómo no iba a reconocerla? ¿Qué clase de aspirante a Señor Supremo no reconocería a Lilith, la reina del infierno? Pero algo no cuadraba, no era ningún secreto que la reina ejercía sobre ella un atractivo que haría palidecer de envidia incluso a la súcubo más hermosa. Era la mujer más deseada del infierno y, sin embargo, al verla desnuda y durmiendo sobre la hierba, no podía concebir ni un solo pensamiento impuro. Solo veía dignidad y gracia, propias de la creación de Dios. Lo mismo podía decirse del primer hombre. Así que así se veía bajo la máscara, pensó. Líder de los exorcistas, el ser más temido de toda la manada, una ira divina manifestada. Había tantos rumores y especulaciones sobre él. Ver que bajo esa máscara se encontraba un hombre representado en la pintura fue revelador. Ante ti están Adán, Lilith y Gabriel. El primer hombre, la primera mujer y el mensajero. Todos creados en un solo día, sin apenas segundos de diferencia. Mientras padre cuidaba de Gabriel, asignó a su hija mayor, Serapiel, y a su amado hijo, Luciel, la supervisión del Edén y la guía de la primera pareja en sus primeros días. Serapiel forjó un vínculo con Adán, mientras que Luciel se encariñó con Lilith. En cuanto a Adán y Lilith, se amaban. En aquellos primeros días, el Edén floreció con amor, alegría y esperanza. Pero, por desgracia, Josepine echó a andar y él la siguió.
Pasaron junto a unas cuantas pinturas que representaban cómo era el Edén en aquel entonces. Percival no pudo evitar notar que los ojos de Lilith cambiaban con cada imagen. Al principio, estaban llenos de asombro y curiosidad, pero poco a poco algo más comenzó a crecer en sus ojos amatista. Duda, frustración y resentimiento. Lilith y Adán eran iguales, pero no eran lo mismo. Tenían diferentes tareas y roles que desempeñar en el gran plan de padre, pero eso no significaba que uno fuera inferior al otro. Lilith no lo veía así. No solo eso, sino que el amor que compartían comenzó a desvanecerse día a día. Empezaron a distanciarse. Al mismo tiempo, Luciel, antes amado por todos, empezó a pensar que estaba perdiendo importancia ante sus queridos hermanos. Verán, después de la creación del Edén, los arcángeles se encontraron con muchas nuevas responsabilidades. Simplemente no tenían tanto tiempo para sí como antes. Luciel no lo veía así. Así que comenzó a hacer lo que siempre hacía mejor: crear, inventar e innovar. Sus ideas eran brillantes y prometedoras, pero a la vez complejas. Demasiado complejas para el Edén. El rechazo solo alimentó sus inseguridades. Se detuvo ante la pintura, que representaba a Lilith y Lucifer, en su forma más familiar, sentados uno junto al otro bajo un árbol por la noche. Entonces, una noche en particular, se encontraron. Una mujer que detestaba su aparente estatus de inferior, que detestaba su destino de ser la esposa de un hombre al que simplemente no podía amar y que deseaba liberarse de todo, y un ángel, que se percibía rechazado por todos sus seres queridos, que solo deseaba ser visto, ser amado. Se encontraron, se confesaron sus miedos y dudas y forjaron una conexión. Sus encuentros nocturnos se convirtieron en un ritual que ambos siempre esperaban con ansias. Al mismo tiempo, la siguiente pintura mostraba a Adán y a un ángel desconocido corriendo por el Edén con alegres sonrisas. Parecían competir entre sí, como dos niños. Gabriel llegó al Edén y formó un vínculo con Adán. A diferencia del vínculo entre Lilith y Luciel, la amistad entre el primer hombre y el mensajero floreció por el simple hecho de que ambos eran jóvenes y reconocían esa identidad el uno en el otro. Entonces, en una noche fatídica, una pintura de Lucifer arrodillado ante Lilith, mirándola con inconfundible amor y adoración. Él tomó su mano entre las suyas y la miró a los ojos, mientras ella lo miraba atónita y llena del mismo amor. Luciel le dijo a Lilith: «Abrázame, fuguémonos juntos. Con mis alas, te sacaré de esta jaula dorada y con nuestro amor construiremos nuestro propio paraíso. Juntos». Y Lilith sonrió con verdadera alegría y le respondió al ángel al que llegó a amar tanto: «Bien, abrázame, quiero ir al paraíso, solo los dos. Mientras estés a mi lado, no tengo por qué temer nada». Y así, huyeron del Edén, dejando atrás todas sus dudas y preocupaciones. Continuó con la siguiente pintura que representaba a Adán y Gabriel, sentados frente a un estanque, a la sombra de un gran árbol. Adán estaba sentado con los brazos alrededor de las rodillas, con la mirada fija en su propio reflejo. Junto a él había lirios, arrancados de la tierra, ¿y por qué razón? Todo era inútil ahora. Gabriel apoyaba la cabeza en su hombro, con su ala envolviéndolo, acercándolo más a ella. Josefine habló. El amor que compartían Luciel y Lilith no estaba mal, pero la forma en que lo abordaron tampoco lo estaba. Mientras Lilith se desenamoraba, Adán nunca perdió la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran arreglarlo y ser felices una vez más. Cuando abandonaron el Edén, quedó devastado. Afortunadamente, tenía a quienes lo cuidaron. Gabriel fue el primero en consolarlo, mientras que Serapiel fue el primero en proponer una solución a su recién descubierta soledad. Procedieron al siguiente cuadro, que representaba a una mujer sentada en la hierba alta. Cabello negro azabache y ojos rojo rubí. Su mirada, llena de asombro infantil, se tensó ante la visión. Un dolor ajeno a su naturaleza, pero tan cercano a partes primordiales de su corazón, mente y alma. «Eva», susurró. Josefine no respondió, y si él girara la cabeza la vería mirando a lo lejos, viendo algo tan imposiblemente lejano. En silencio, pasaron a la siguiente serie de pinturas, pero de repente Josefina se detuvo y volvió a contemplar otra. Él siguió su mirada y vio a un ángel y a la primera madre inmortalizados para siempre en el lienzo. Estaban sentados a la sombra de un gran árbol y la madre de la humanidad yacía con la cabeza en el regazo del ángel. El ángel, vestido con humildes ropajes y con los ojos cerrados, acariciaba con los dedos el cabello negro de Eva. En el rostro del ángel se dibujaba una sonrisa llena de cariño maternal y tierno amor familiar.
Miró una placa y vio el título de la pintura. Madre de la humanidad, Eva, y su cuidador, Jodiel, amado de la creación. Miró a Josefina y vio cómo las lágrimas corrían por su rostro, cayendo silenciosamente al suelo de mármol blanco. No perdió tiempo y corrió a su lado. Josepine, ¿qué pasa? Yo, balbució. Este cuadro no debería estar aquí, no estaba la última vez, yo. Se secó rápidamente las lágrimas con la manga. Lo siento, Percival. Dejé que mis recuerdos me dominaran. Por favor, no te preocupes por mi falta de control emocional. No hay nada de qué avergonzarse, Josepine, se apresuró a consolarla. A veces no podemos controlar lo que sentimos. Además, si quieres, puedes abrirte a mí. Quizás estos recuerdos te sirvan para soportarlos con alguien más a tu lado. Yo, suspiró. Dime, Percival, ¿está tu familia contigo en el cielo? Creo que sí. Aún no los he buscado. Con razón. Habían pasado más de 100 años desde la última vez que vio a su familia. Su último encuentro no fue agradable para ninguno de los dos, y las palabras que le dijo a su padre aún le atormentaban el sueño, pero no tenía prisa en buscarlo. Nunca vio a su padre ni a su madre en el infierno y, por lo que recordaba, en el fondo eran buenas personas. Después de cientos de años, probablemente ya habían seguido adelante. ¿De qué serviría que volviera a sus vidas y abriera las viejas heridas? Yo, tuve una hija, confesó Josepine, volviendo la vista al cuadro. Hice todo lo posible por criarla bien, pero, por culpa de un familiar, tuvimos que separarnos y ella tuvo que crecer en un lugar hostil con solo una alma noble a su lado. No estuve ahí para ella cuando más me necesitaba y griega. Nunca lo logró. Josepine miró hacia arriba, como si el techo tuviera la clave de todas las preguntas sin respuesta que aún la atormentaban. Ha pasado tanto tiempo, Percival, y sin embargo, una parte de mí nunca lo aceptará. La gente no va al infierno por ofensas leves, lo sé, pero ella sigue siendo mi hija. Una parte de mi corazón es suya para siempre. La idea de que esté aquí, por toda la eternidad. Duele tanto que desearía ser arrojada al abismo, solo para volver a verla. Guardó silencio durante lo que pareció una eternidad, debatiéndose con su peor yo. Era un cobarde de corazón. Siempre buscaba aprobación y respeto, pero hoy, podía soportar el odio. Podía soportar que lo miraran como una alimaña. Si eso significaba darle esperanza a esta maravillosa mujer, podía soportar que lo odiara. Confesó. No fui buena persona. Josepine lo miró sorprendida. En la vida, tomé decisiones que llevaron a que la gente saliera herida y a que familias se destrozaran. Tenía las manos ensangrentadas, pero nunca vi nada malo en ello. Lo justificaba, sin siquiera creerlo. A decir verdad, yo no los consideraba humanos. Y terminé yendo al infierno. He pasado los últimos 150 años en ese pozo, viviendo como un parásito. Robando, matando, causando caos sin ningún motivo. No sé cuándo sucedió, pero me di cuenta de que lo que estaba haciendo era inútil. Mal. No hace mucho, durante el exterminio fallido, morí una vez más, pero esta vez lo hice intentando hacer algo bien con mi miserable existencia y griega. Terminé aquí. Y sí, si alguien tan patético y miserable como yo pudo lograrlo, entonces tal vez, tu hija también pueda, sonrió con inquietud. Si se parece en algo a ti, creo que lo tendría más fácil. Él esperaba que ella se burlara y que su rostro se contorsionara en disgusto al darse cuenta de su verdadera naturaleza. En lugar de eso, se apresuró a abrazarlo con lágrimas en los ojos. Oh, Percival, lo abrazó con fuerza, susurrando. Gracias, muchísimas gracias. Durante el siguiente minuto, más o menos, se quedaron así. Un hombre, redimido del mismísimo infierno, y una mujer, que recuperó cierta esperanza. Eso fue hasta que Josepine habló. Lo siento, pero yo también tengo una confesión que hacer. Ella lo dejó ir y, al hacerlo, Percival Carroll, antes conocido como Sir Pentious, no vio ante sí a Josepine, una guía de museo, sino a un arcángel de belleza inmaculada y ropas sencillas. Con los ojos cerrados y una sonrisa amable, aunque con cierto orgullo, Jopiel le preguntó, «No te he buscado solo para mostrarte la historia, sino para ver tu alma de cerca». No me decepcionó. «Pero ahora, tengo una petición para ti, querido Percival». Cayó de rodillas con total reverencia, dispuesto a escuchar cada palabra y petición suya. Ella le dijo, «Dentro de unos días, mis hermanos y yo nos aventuraremos al infierno para una reunión importante. ¿Nos harías el honor de acompañarnos en este viaje memorable?».
La respuesta fue rápida y breve. Por supuesto no se aplican advertencias de archivo categoría general. Fandom. Azbin Hotel, dibujos animados, relaciones. Charlie E. Magne estrella de la mañana barra Bargiel y Lilith Magne estrella de la mañana barra Lucifer Magne estrella de la mañana Adam barra Eva, Hotel Azbin, Adam barra Lilith Magne estrella de la mañana personajes. Charlie E. Magne estrella de la mañana Lucifer Magne estrella de la mañana Sera, Hotel Azbin, Emily, Hotel Azbin, personajes originales de Azbin Hotel Miguel Caín Eva, Hotel Azbin, Ro, Hotel Azbin, Adam, Hotel Azbin, Lilith Magne estrella de la mañana etiquetas adicionales. Postemporada barra serie 01 consecuencias Michael hace su mejor esfuerzo Caín está muy cansado Eva simplemente no la está pasando bien Lucifer Magne Morningstar está en el infierno por una razón Lilith Magne Morningstar está en el infierno por una razón están en el infierno por una razón, Azbin Hotel, idioma. Inglés estadísticas. Publicado. 30 de julio de 2024 actualizado. 25 de noviembre de 2025 palabras. 123.959 capítulos. 31 comentarios. 743 prestigio. 1366 marcadores. 191 éxitos. 59.028 dulces sueños, primer hombre. Hombre de un arco. Capítulo 15. Resumen. No me gusta la jefa Lilith, así que aquí hay un capítulo en el que ella es una absoluta perdedora. Texto del capítulo estaban en lo profundo de la cueva. Llovió a cántaros durante 3 días sin dar señales de parar, e incluso en las profundidades de las cavernas podía oír el rugido de los truenos y el ensordecedor tamborileo de la lluvia. El único otro sonido, un crepitar de fuego. Sus lenguas ardientes danzaban perezosamente, iluminando las paredes de piedra con tenues tonos amarillos y naranjas. Ninguno se atrevía a decir nada. Ella y Adam no se habían dicho nada desde el duelo, e incluso la cosa que tenía en la mano había cesado sus gemidos y suaves llantos, mientras dormitaba plácidamente en sus brazos. Era una masa deforme de extremidades, plumas, cabezas y carne. Una simple mirada fugaz bastaba para revelar todo lo necesario. Sin rasgos ni humanos ni animales, esta monstruosidad no tenía derecho a existir en la creación de Dios. Su biología, que se deterioraba rápidamente, no hacía más que agravar esa situación. Incluso ahora, en su tranquilo sueño, jadeaba, apenas podía respirar. Adam, que estaba sentado al otro lado del fuego, hizo todo lo posible para no mirar ese error viviente, mientras ella solo lo acunaba más cerca de su corazón, compartiendo con él su amor y su calor. Después de todo, esta criatura era su hijo. Su hijo. Por monstruoso que pareciera, era su hijo y lo amaría con todo su corazón y toda su alma. Era carne de su carne y hueso de su hueso. Por monstruoso o deforme que fuera, su amor por él nunca cesará ni disminuirá. Tal era el amor de la madre, después de todo. De repente, por primera vez desde que entró en labor de parto y el hechizo que disfrazaba su forma se rompió, Adán le habló y su voz era atormentada y distante. ¿Por qué?, preguntó, completamente perdido. Ella no respondió y apartó la mirada de él en una vergonzosa muestra de mansedumbre. No entiendo, elegiste a Lucifer, abandonaste el Edén, me dejaste, ¿por qué hacer todo esto? ¿Por qué tomar su forma y estar a mi lado? Lilith mantuvo la mirada baja. Lilith, algo se deslizó en su voz, ardía y hervía de una rabia que nunca antes había presenciado. Respóndeme. Ella se estremeció y eso lo detuvo. Hubo un largo y ansioso silencio. Abrazó a su bebé, no para protegerlo, sino para fortalecerse con su presencia en sus brazos. Suspiró y alzó la vista para ver a Adam mirándola con rabia apenas contenida. Una sola mentira lo haría estallar. Ella lo reconoció y solo dijo la verdad. Cuando los arcángeles nos arrojaron al abismo, me arrebataron algo. Me arrebataron una parte de mi ser. Ya no podía traer vida a este mundo, Adam. Cada vez que Lucifer y yo lo intentábamos, todos nuestros intentos terminaban en muerte, Adam. Tuve que enterrar a tantos niños. Me cansé. No podía soportarlo más. Así que busqué la única solución que me quedaba. No mientas. Respondió Adam. Ni se te ocurra. Lucifer podría traer estrellas a la creación con un simple chasquido de dedos. Podría haber hecho algo. Nunca tuviste que involucrarme en esto. ¿No crees que no lo hemos intentado todo? Respondió Lilith, alzando el tono. Adam, lo intentamos todo. Simplemente no había escapatoria a la maldición del Señor. Te busqué desesperada, con la esperanza de que, si lo hacía contigo, podría traer vida al mundo.
Bajó la mirada hacia sus brazos, donde un niño, su hijo dormía, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Y funcionó, Adam hizo una mueca. Aquella cosa en sus manos, aquel deforme error no era un niño. Aún así, no podía contener su ira contra ella. No tenía culpa alguna en su creación. Incluso ahora estaba pagando el precio de los crímenes de su madre. Con solo mirarla, Adam podía decir que aquella cosa sufría en agonía, pero esta bruja estaba demasiado cegada por sus deseos cumplidos como para darse cuenta. Qué típico. Pero tenía una pregunta más. Pasaste un año bajo la apariencia de Eva, dijo. Incluso después de concebir, permaneciste a mi lado, ocultando tu naturaleza bajo su rostro. Durante un solo año, interpretaste su papel. El papel de quien considerabas inferior, de quien considerabas servil, de quien llamabas manso y débil. ¿Por qué? ¿Por qué te quedaste después de lograr tu objetivo? La respuesta era obvia. Adán amaba a Eva. De verdad. Este amor era diferente al que sentía por los animales del Edén, los arcángeles del cielo e incluso al que una vez sintió por ella. Era puro, brillante e infinito. Mostraba sus cálidos rayos en cada mirada, cada palabra y cada acción. Era diferente a los grandes discursos y gestos de Lucifer. Este amor, incluso en las formas más sencillas, parecía grandioso e ilustre. Esos pequeños toques, esos brazos que la rodeaban en la oscuridad de la noche, esas miradas anhelantes y sonrisas vulnerables, eran adictivos, cautivadores y bondadosos. Envidiaba a Eva. Maldecía que este miserable y patético desperdicio de huesos recibiera algo así sin ningún esfuerzo de su parte. El amor de Adán no solo era inmenso, sino incondicional. Todo lo que Lilith tenía que hacer era existir como Eva y Adán la adoraría a cada paso y la abrazaría profundamente en cada instante. Fue vergonzoso, horrible, repugnante. Sobre todo después de todo lo que le había hecho. Podría haberle respondido, pues eso significaría enfurecerlo enormemente. Así que, en lugar de eso, bajó la mirada y guardó silencio. El rostro de Adán se contorsionó de asco. Él le preguntó, ¿Lucifer siquiera sabe que estás aquí? Ella no respondió. La respuesta era obvia. No tengo palabras para ti, se puso de pie. Ya he perdido bastante tiempo. Me da miedo pensar en lo que mi ausencia podría haber provocado en Eva. No quiero continuar con esta farsa. Mi esposa, mi verdadera esposa, me necesita. Ella se estremeció ante eso, como si la hubieran golpeado. Estoy acabado. No vuelvas a cruzar la mirada conmigo. Él fue a la salida y ella lo llamó una última vez. Adán se detuvo, pero no se giró. Sí, si ella te rechaza, debes saber que siempre tendrás un lugar a mi lado, quiso decirle, pero no pudo pronunciar las palabras cuando él se giró y la miró. Sus ojos dorados brillaron con desdén y asco. Sus siguientes palabras carecieron de ira perceptible, pero el ligero temblor delató la furia que bullía en su interior. Si me rechaza, que así sea. Le hice daño. Hice daño a nuestra unión, aunque fuera sin saberlo. Algo así es simplemente imperdonable. Si decide que ya no tengo un lugar a su lado para acostarme contigo, aunque sea por tu engaño, entonces lo aceptaré y pasaré el resto de mis días en mi propia compañía, pero... El temblor en su voz aumentó. Si algo le pasó y no estuve cerca cuando lo necesitó porque quisiste interpretar el papel que una vez rechazaste por voluntad propia, que mi padre sea testigo de que te pagaré 1000 veces lo que le hiciste. Recuerda mis palabras, Lilith. Y con estas palabras, la dejó a ella y a su hijo bastardo solos en una cueva oscura y lúgubre. Pasarían unos 900 años antes de que se cruzara con su hijo no deseado en las tierras infernales en busca del amor verdadero. Pasarían 3000 años antes de que él y ella volvieran a encontrarse en lados opuestos de la mesa de negociaciones tras la conclusión de la guerra en el infierno. Ahora, sin embargo, solo estaba ella, su abominación apenas respirando en forma infantil y el pesado peso del arrepentimiento. Se despertó exactamente a las 7, como siempre. Largos años gobernando el infierno habían hecho que su despertador biológico estuviera programado para despertarla exactamente a las 7. Apartó la suave manta que cubría su cuerpo desnudo, se sentó y estiró los brazos, bostezando. Se levantó de la cama y, con un chasquido de dedos, apareció un conjunto de ropa para la mañana. Una camiseta holgada con el nombre de una de esas bandas de rock británicas y pantalones cortos de delfín. Algo que mostrara su belleza natural sin que fuera demasiado obvio que ansiaba atención. Algo perfecto para llevar en su compañía. Oh, si tan solo estuviera aquí ahora mismo en lugar de fingir su propia muerte.
Todavía no entendía su motivación, pero debería haber elegido una historia mejor. Él, precisamente, muriendo a manos de su propia hija. No, en serio, Charlie. Por mucho que quisiera a su querida hijita, simplemente le faltaba la sed de sangre y la técnica para acabar con alguien como Adam. La única forma de que algo así sucediera era si Lucifer la ayudaba y su exmarido no era un insensato. El tonto de Adam, creyendo que podría engañarla con esta historia absurda. Incluso obligó a su pequeña musa molesta a lanzarle un halo falso, pensando que así podría engañarla. No importa, pronto descubrirá lo que intentaba hacer. Tras sus rituales matutinos, se ocultó en la túnica púrpura y se disfrazó con un sencillo hechizo de glamour. Su hogar era una cabaña, ubicada en una de las playas del cielo. En el pasado, perteneció a Adán, pero él una vez le dijo que la vista del mar tenía poco significado sin Eva a su lado. Recordar a su fallida sustituta le provocó un dolor de cabeza momentáneo. Eva era todo lo que Lilith no era. Carecía de agallas, de coraje y no podía tomar sus propias decisiones. Era como si todas las cualidades patéticas que una persona podría tener se condensaran en una sola mujer. Y de alguna manera, por algún medio impío y francamente incomprensible, este patético desperdicio de costilla logró conquistar el corazón de Adán. No solo la captura, sino el maldito desperdicio de huesos lo obsesionaba. 9000 años de separación y seguía pensando en ella. Sin superar su miedo, sin atreverse a amar de nuevo. En el mejor de los casos, alguna prostituta angelical lo seducía para una aventura de una noche cada pocos cientos de años, pero cada vez que sucedía, Adán lo trataba como si la hubiera engañado. Como si ese felpudo aún estuviera vivo. La culpa que sentía por ese desperdicio de huesos era, francamente, preocupante. Incluso cuando Lilith por fin logró que tuviera una conversación normal con él, parecía que solo quería hablar de esa patética mujer y sus hijos, cada uno más fracasado que el anterior. Aún así, ella simplemente apretaba los dientes y escuchaba con paciencia. Si quería que Adán fuera suyo, tenía que ser paciente y compasiva con su obsesión por Eva. Al fin y al cabo, una vez que por fin consiguiera lo que le correspondía por derecho, le haría olvidar a ese terrible fracaso de mujer y le daría la verdadera felicidad que merecía. Ambos estarían juntos en el cielo y todo volvería a ser como siempre. Salió de casa. Habían pasado unos días desde el supuesto funeral de Adán y ya había revisado varios lugares donde podría haberse escondido. Hoy revisará el más obvio de todos, su tumba. Atravesó las calles del cielo y entre la multitud, como una sombra. Pronto llegó a la entrada del cementerio, cerca del gran palacio. Pasó entre lápidas y tumbas, algunas de las cuales habían estado allí desde los primeros días de la guerra en el infierno. Lo que significaba que, de alguna manera, era responsable de su situación actual. ¿Acaso esa información la detuvo o la hizo detenerse un instante? No, ¿por qué se arrepentiría de la vida de unos ángeles indignos? Además, su mente estaba ocupada en algo mucho más importante. Su tumba apareció a lo lejos y ella vio que estaba vacía. Genial, eso le facilitó el trabajo. Aunque le molestaba un poco la cantidad de flores y ramos en los escalones de su tumba. Qué típico de Adam. Siempre exagerando, incluso en los detalles más pequeños, como decorar su falsa tumba. Por mucho que le molestara, no podía odiar ese aspecto suyo. Al fin y al cabo, era una de las muchas cosas maravillosas que lo hacían tan adorable. Se dirigió a las puertas de su tumba, apartando de una patada todas las flores y los regalos funerarios que se interponían en su camino. Apoyó la mano en la piedra y frunció el ceño. Este hechizo era mucho más complejo de lo que esperaba. Adán era muchas cosas, pero no un gran hechicero. A pesar de vivir tanto como ella, el hechizo más complejo que podía conjurar era la materialización de alimentos. Cuando ella le preguntó distraídamente por qué nunca se molestaba en aprender algo tan útil como la brujería, él le dio una respuesta breve: no es mi estilo. La protección de esta tumba era compleja. Demasiado compleja para que Adán la pudiera idear. Por Dios. Incluso a ella le costaba comprender del todo lo que tenía delante. ¿A quién había metido Adam en su pequeño plan para crear algo tan poderoso? Tenía que preguntárselo en cuanto lo encontrara. Tenía bastantes solicitudes para una protección de este calibre. No importa, ella descubrirá cómo romper este candado en 1 o 2 horas, y en el proceso entenderá todo lo que hay que entender al respecto. Empezó su trabajo. Pasó 1 hora. Luego 2. Su progreso había sido mínimo. La frustraba muchísimo.
Ahora no se trataba solo de averiguar dónde estaba Adam, sino de su honor como bruja suprema del infierno. No se dejaría detener por una simple protección. Aunque le llevara todo el día, la abriría y diseccionaría todos sus mecanismos internos. Pero entonces su concentración se rompió, pues oyó un aleteo de 6 alas y una voz familiar, que traía un trasfondo peligroso. ¿Qué estás haciendo aquí? Se giró y sintió un vuelco. Allí estaba. Será, vestida de negro, con un velo transparente sobre el rostro y con los ojos brillando con tenues rayos plateados. Lilith se levantó, manteniendo una impenetrable fachada de control. Saludó a un arcángel a quien una vez vio como una hermana. Saludos, árbitro supremo, dijo con toda la cortesía y tacto que pudo reunir. Ni se te ocurra escabullirte de esto, Lilith, Será dio un paso más. Repito, ¿qué haces aquí? Respóndeme ahora y no recurriré a la violencia. ¿Qué más puedo hacer aquí, Será? Estoy intentando descubrir el absurdo plan de Adam. ¿Qué? Oh, por favor, deja de intentar engañarme. Adam, precisamente, muriendo. Ja, como si lo fuera. Ambos somos muy conscientes de su tenacidad. Grandes bestias del mundo antediluviano no lograron derrotarlo, legiones del infierno no pudieron reclamarlo y durante miles de años ningún pecador pudo vencerlo en una batalla justa. Así que ahora intentas convencerme de que Adán murió durante un exterminio. Y no solo eso, intentas decir que mi hija fue quien lo venció con la ayuda de Lucifer. Primero, mi hija es todo menos violenta. Nunca se atreverá a intentar quitarle la vida a otra persona, simplemente es demasiado blanda para eso. Segundo, puedes decir lo que quieras de mi exmarido, pero Lucifer no es tan insensato como para iniciar una guerra contra el cielo. ¿De verdad crees que me creería algo así? El rostro de Será no cambió. Su expresión permaneció completamente inexpresiva. Era difícil pillar desprevenido a un arcángel, pero Lilith, de alguna manera, lo había vuelto a hacer. Será levantó el brazo y señaló con la palma abierta a la primera abominación. Energías divinas fluyeron más allá de Lilith y se posaron en la puerta de la tumba. Jeroglíficos, runas y letras sagradas inscritas en la piedra brillaron, reconociendo la autoridad del gobernador, y las puertas de la tumba comenzaron a abrirse. Lilith dirigió su atención a la entrada de la tumba, donde anidaba una oscuridad impenetrable. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero tenía que perseverar. Dio el primer paso, abrió los ojos y sintió la hierba envolviéndola. Sensaciones, colores y olores a su alrededor eran nuevos y desconocidos, pero hermosos y tentadores. Se sentó y miró a su alrededor con sus grandes ojos de recién nacida. Vio una figura desnuda e inocente, sentada en la hierba alta, igual que ella. Una extraña, pero no incómoda, sensación despertó en su pecho. Las paredes de la tumba estaban cubiertas de imágenes sagradas que representaban la historia de su único residente y junto con ellas contaban la historia de la humanidad, desde el principio. Lo observó a través de espejos mágicos, presenciando su conquista del infierno con todos los horribles detalles. Lideró ejércitos del cielo, una simple alma humana, pero su forma de luchar, su brutalidad e ira desbordantes podían infundir miedo incluso en los corazones de las bestias infernales, cuya malicia no tenía límites. De no haberlo sabido de primera mano, jamás habría creído que aquellos empapados de sangre fueran capaces de la dulzura y el amor más misericordioso. Fue horroroso presenciar cómo ese mismo hombre al que llegó a amar 2 veces, primero en el Edén y luego en la tierra, podía caer en tal depravación. Sin embargo, una parte de ella esperaba y rezaba por su caída, pues eso significaría que permanecería en el infierno. Con ella, en el centro de todo, había una losa de piedra y sobre ella se suponía que sería una reunión normal después del exterminio. Terminó siendo todo lo contrario. Olía a alcohol, tal vez esa fuera la razón. Apenas recordaba que la llevó a abrazar a Adán y llorar en su hombro. No recordaba qué le dijo exactamente, pero al mirarlo, descubrió que, por primera vez desde que adoptó el rostro de Eva, él la miraba, y allí, en sus ojos, entre el frío desdén y el odio infinito, había visto una chispa. No era nada comparado con la llama con la que la miró en el Edén. Sin embargo, sintió que tenues rastros de esperanza regresaban, y cuando él dijo que la dejaría entrar al cielo en secreto, esa misma esperanza ardía con más fuerza que el sol mismo. Parecía tan tranquilo, como si estuviera dormido. Hacía mucho que no lo veía así, y al mismo tiempo, parecía tan innegablemente real. Sintió que se le rompía el corazón al ver cómo el mundo a su alrededor se derrumbaba. Adán, dijo con voz ahogada. No. No, 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 no.
corrió a su lado, o al menos lo intentó. Será la agarró y la obligó a salir de la tumba. Lilith era fuerte. No solo era la reina del infierno, sino también una de las últimas antediluvianas. Su fuerza física era de otro nivel. Pero Será era un arcángel y eran invencibles. Arrojó a Lilith al suelo, mientras la tumba se sellaba de nuevo. Las lágrimas no podían detenerse. No tenía palabras ni pensamientos que articular, solo un dolor profundo e incurable que impregnaba su ser. Entonces sintió cómo el aire a su alrededor se llenaba de poder sagrado. Miró a Será con lágrimas en los ojos, mientras los ojos del arcángel parecían ahora pálidas estrellas gemelas. La gobernadora ha despertado su dominio. Lilith, la primera abominación, su voz llevaba consigo un poder inimaginable. Como si con una sola orden, toda la creación pudiera dejar de existir. Tienes prohibido acercarte jamás a la tumba del primer hombre. El dominio de Será se extendía sobre el orden celestial y, por lo tanto, su palabra poseía una autoridad suprema que solo otros arcángeles podían desafiar. Si ella ordenaba a alguien hacer algo, lo hacía. Era simplemente imposible desafiar esta autoridad. Era un poder temible, pues privaba a los seres de la creación de su voluntad. Por lo tanto, Será solo lo había usado una vez. Durante los juicios del infierno, tras el fin de la guerra, Lilith presenció de primera mano cómo algunos de los señores de la guerra y hechiceros más infames del infierno se quitaban la vida sin pensarlo dos veces, solo porque Serapiel se lo ordenaba. ¿Cómo podría un demonio siquiera reprender al gobernador? Y ahora ese mismo poder tiránico fue utilizado para cometer algo tan cruel contra ella. No puedes hacerme eso. Gritó Lilith con lágrimas en los ojos. Soy su esposa. Su otra mitad. No puedes separarnos. Desperdiciaste el derecho a llamarte a ti misma en el momento en que escapaste del Edén, Lilith, afirmó Será de manera fría y clínica. Cometí un error. Un solo error. Y me perdonó. Me dejó ir al cielo con él. Incluso, volvimos a hablar. Sollozó, sus lágrimas no paraban. Dijo que vería películas conmigo después del exterminio. La única razón por la que te permitieron venir fue porque Adán amaba demasiado a Asmodeo como para destrozar sus esperanzas de tener una familia normal, Lilith. Sin embargo, por ti, Adán solo sentiría desprecio, dijo Será sin emoción ni preocupación. Lo abandonaste en el Edén, lo engañaste y lo agrediste en la tierra, tú y Lucifer llevaron al infierno a atacar el cielo, por tu voluntad y la de Lucifer, él tomó el manto de señor exorcista. A lo largo de los siglos, solo le trajiste angustia y dolor. Nunca más, tal es mi decreto. No perturbarás su descanso final. Pero en unos días, mis hermanos se aventurarán al infierno. Los ojos de Será brillaron con poder al darle a Lilith su veredicto final. Los acompañarás y, cuando cumplan con sus deberes, permanecerás en el pozo que te atreviste a reclamar como reino. Nunca más pondrás un pie en el paraíso. Que te pudras y te pudras por la eternidad en medio del infierno que tú misma creaste. Adiós, Lilith. Será se giró y un portal se abrió ante ella. Rezo para que no nos volvamos a cruzar. Entonces Serapiel se fue, dejando atrás una abominación llorosa y lamentable que condenó a la creación por sus propios caprichos egoístas y mezquinos.